Seres humanos que vean esto, sean bienvenidos a una entrega de la sección Aprendiendo en Misanthrope Studios. Y bueno, el tema de hoy es falacias lógicas. Recordemos que una falacia es un tipo de argumentación que pretende convencer de la verdad de una cierta idea, posición o postura. Es un argumento inválido que puede ser psicológicamente persuasivo. Tiene apariencia de ser válido y sólido, pero no lo es, ya que al analizarlo detenidamente podemos ver que viola alguna regla lógica. Y la falacia que veremos hoy es la falacia del arenque rojo, también conocida como el red herring o la pista falsa. Y bueno, la falacia del arenque rojo es una técnica retórica en la que se introduce a propósito información tangencial o irrelevante en una discusión para desviar la atención del tema central. Es una estrategia que se usa para engañar o confundir al público o al oponente y al mismo tiempo hacer que el argumento original parezca menos significativo o menos importante. Ahora, el término arenque rojo viene de un modismo en el idioma inglés, el red herring, que se origina en la práctica de utilizar un pez de olor muy fuerte para distraer a los perros de caza del olor de su presa. De modo similar, se desvía la atención de un tema utilizando argumentos irrelevantes. Con la falacia del arenque rojo, un orador lo que busca es desviar la atención del argumento o asunto principal hacia otro que le resulte más cómodo o sencillo de argumentar o que incluso favorezca su postura en la discusión. Y bueno, la falacia de arenque rojo tiene múltiples usos y aplicaciones. Por ejemplo, se usa como señuelo en los debates cuando se plantean temas tangenciales o muy poco relevantes en una discusión. Con esta estrategia se desvía la atención del público del tema principal y así dirigirla a un tema con el que el orador se siente más cómodo hablando, como por ejemplo, en un debate sobre el cambio climático, un participante puede plantear el tema de las cargas financieras asociadas a la implementación de fuentes de energía renovables en un esfuerzo por desviar la atención del problema de las emisiones de carbono. También en filosofía se utiliza la falacia del arenque rojo. Se usa para evitar cuestiones difíciles o temas que pueden poner en tela de juicio creencias o suposiciones existentes. En la filosofía, las pistas falsas y los rodeos pueden ser un problema porque dan lugar a razonamientos equivocados. Tengan en cuenta el siguiente ejemplo. Eso no es moralmente correcto. ¿Y qué significa exactamente la moral? Bueno, pues la moral es un código de comportamiento establecido culturalmente y que nos indica lo que está permitido y lo que no está permitido. Así, ¿y quién exactamente crea ese código? Y con esa primera pregunta se desvía la conversación del tema principal hacia cuestiones con las que uno de los participantes en la discusión se siente más cómodo hablando y que utiliza para evitar el tema central con el que tal vez no se sienta tan cómodo hablando debido a falta de buenos argumentos. Ahora, en política también se da la falacia de arenque rojo. Se usa para desviar la atención de temas controvertidos cuando los políticos usan pistas falsas para eludir el debate sobre su actuación o sus políticas y así menospreciar o desacreditar a sus oponentes. En la publicidad y los anuncios también se usan pistas falsas para desviar la atención de los clientes o consumidores de las verdaderas ventajas o desventajas de un producto, utilizando información engañosa para que un producto parezca más importante o más urgente de lo que en realidad es. En las negociaciones comerciales, un negociador puede sacar un tema irrelevante u ofrecer una pista falsa para conseguir que la otra parte acepte un trato menos favorable.
en las conversaciones académicas se usan pistas falsas para eludir preguntas difíciles y desviar la atención de una crítica o para desacreditar el argumento del oponente. Al final del día, el propósito de la falacia de arenque rojo es desviar la atención del tema central de la conversación, desviar las críticas, generar respuestas emocionales con argumentos psicológicamente persuasivos y crear confusión en la discusión. Y todo esto se logra al introducir en una discusión un tema o argumento que tiene poca o nula relación con el tema principal. En las conversaciones cotidianas, un poco más coloquiales, también se utilizan este tipo de tácticas. Por ejemplo, cuando los metaleros insoportables discuten sobre por qué su género es tan grandioso y reciben una crítica a por qué a veces el metal también hace cosas cuestionables, los metaleros malucos sin autocrítica siempre van a decir, pero el reggaetón hace cosas peores. O cuando vean en redes sociales alguna publicación animalista de alguna persona que está haciendo colecta para ayudar perros y gatos en situaciones deplorables, no va a faltar el pendejo que utilice una pista falsa para decir básicamente la pendejada de ese dinero se debería estar usando para ayudar gente que está sufriendo de hambre en vez de desperdiciarlo en esos animales. Eso también es una pista falsa. Para evitar la falacia de arenque rojo, tengan en cuenta, primero, deben mantenerse centrados en la discusión, ser claros sobre el tema que se está tratando y deben evitar introducir temas o argumentos irrelevantes. Segundo, deben saber identificar las distracciones y tomarse un momento para analizar si alguien en la discusión ha introducido alguna cuestión secundaria que no tiene relevancia en la discusión. Tercero, es importante saber ceñirse a los hechos y así evitar hacer ataques personales o presentar argumentos emocionales que no tienen ninguna relación con el tema discutido. Cuarto, deben escuchar activamente lo que dicen los demás y responder directamente a sus argumentos para evitar desviarse del tema con distracciones o temas irrelevantes. Y quinto, siempre hagan preguntas para aclarar la cuestión y asegurarse de que todos estén en la misma página y de acuerdo sobre lo que están discutiendo para evitar malentendidos y para evitar que la discusión se desvíe del tema pertinente hacia un tema en el que alguno de los participantes en la discusión se sienta más cómodo hablando porque tiene mejores argumentos sobre eso que no tiene relación con la conversación principal. Misanthrope Studios se enorgullece en presentar el siguiente anuncio parroquial. Es importante también tener en cuenta que el uso de pistas falsas en los debates, en las discusiones, puede ser una estrategia deliberada empleada por alguien que en una discusión quiere ganar y tener la razón a toda costa en lugar de establecer un auténtico intercambio de ideas. Estos fueron los anuncios parroquiales de Misanthrope Studios. Gracias por ver. Pero bueno, no todo lo que tiene que ver con pistas falsas es malo, ya que la pista falsa también puede ser un recurso literario que puede llevar al lector o a los personajes en una historia a una conclusión falsa para que al final se nos revele que nada es como lo estábamos pensando. Este recurso se emplea con frecuencia en los géneros de misterio o ficción detectivesca. Por ejemplo, en Cartas sobre la mesa de Agatha Christie tenemos 4 sospechosos que pudieron haber matado al señor Shaitana. Y a lo largo de la historia se nos van presentando pistas que nos podrían conducir a que cualquiera de los 4 sospechosos tenía un buen motivo para hacerlo
y que tenemos razones para sospechar por igual de cada uno de los cuatro. Pero al final, Hércules Poirot nos muestra al verdadero asesino de manera inesperada después de que llevábamos varios capítulos sospechando de todos y cada uno de los personajes hasta que Poirot da su clásico monólogo donde nos revela el verdadero autor, sus motivaciones y su método para hacer este crimen. Y en El espejo se rajó de lado a lado, de modo más sutil, también se nos dan pistas falsas. La actriz Marina Gregg actúa como si ella hubiera sido la víctima de un crimen, cuando ella en realidad es la autora del crimen sobre el que la historia gira alrededor. Así que aquí Agatha Christie usa pistas falsas para hacer un misterio más interesante. Y en ese caso la pista falsa es un recurso literario que, bien empleado, es divertido. Y bueno, esto fue la falacia del arenque rojo. Ya saben que es una táctica de distracción para que las personas desvíen la atención de las críticas, de las preguntas difíciles, una táctica para menospreciar al oponente, desacreditarlo a él como persona y desacreditar sus opiniones y argumentos. Por lo general, la falacia del arenque rojo también busca generar una respuesta emocional en el público para que el argumento de uno de los participantes en el debate se vea como irrelevante o como estúpido, mientras que el argumento que se pone como distracción pase a ser lo más importante, cuando no tiene relación con el tema central. Los políticos utilizan mucho esto, la publicidad utiliza mucho esto, la gente que no es capaz de recibir una crítica constructiva utiliza mucho esto para desviar las críticas de sí mismos hacia otras personas o cosas, en fin. Las falacias son algo con lo que nos topamos día a día de un modo u otro, y sabiendo hoy lo que es una falacia de arenque rojo, ya no van a cometer el error de caer en esa falacia, y espero que tampoco caigan en el error de aplicarla ustedes sobre otra persona, porque eso es de gente muy cochina y deshonesta intelectualmente. Fin del comunicado, váyanse al diablo. Y bueno, así concluye otra entrega de la frutifantástica, mega sensacional y super duper divertida sección a la que hemos decidido llamar Aprendiendo en Misanthrope Studios. Y así concluye otro horrible video más.